Tengan ustedes un cordial saludo. El presente video fue realizado por el estudiante Chuquimia Gamboa Juan Leonardo de la carrera de Derecho segundo semestre 2020. Docente Dr. Ávila Blacuda Andrés Rolando en la materia Derecho Constitucional de la Universidad Aquino Bolivia, UDABOL. Introducción. La historia de Bolivia se caracteriza por su inestabilidad política, social, económica e institucional. Prueba de ello son todos los golpes de Estado fracasados y exitosos, y sus más de 20 constituciones. La historia constitucional boliviana se remonta a la primera constitución política o constitución bolivariana, redactada por el Tribunal y la fundación de la República, por el libertador Simón Bolívar. Esta fue aprobada por la Asamblea Constituyente el 6 de noviembre de 1826. Precolonia. Durante la precolonia, las naciones y pueblos que habitaban Bolivia se organizaban sobre un derecho eminentemente constitucional. Y a pesar de no existir el derecho constitucional, propiamente dicho, existían valores y principios organizativos considerados como la conducta del hombre que eran supremos y fundamentales. Colonia. En la colonia, las naciones y pueblos existentes fueron sometidos e incorporados por la fuerza del reino español, creando así cuatro notables clases sociales. En primera, eran los españoles, que eran considerados los nobles. En segunda, tenemos los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América. En tercero, tenemos los mestizos, que eran hijos españoles y criollos. Y por último, tenemos los indígenas y negros, que eran considerados la clase más baja de estas cuatro clases sociales. La organización de gobierno. El rey, como el titular de la soberanía, era la autoridad máxima del Estado español, en la metrópoli y en las colonias. Él dictaba las leyes y gobernaba el nuevo continente mediante las autoridades por él designadas estaban bajo su directo control. Entre ellas tenemos la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. Consejo Real de las Indias. El Real y Supremo Consejo de Indias fue creado por Carlos I en el año 1524. Era la máxima autoridad en el gobierno de las colonias. Era presidida por el rey de España. Esta institución estuvo conformada principalmente por juristas y debía promulgar leyes y crear las instituciones necesarias para dominar ordenadamente a los territorios conquistados, conformado por notables del reino que asesoraban al rey. La Casa de Contratación. En 1503 se estableció por decreto real la Casa de Contratación de Indias, en Sevilla, creada para fomentar y regular el comercio y la navegación con el Nuevo Mundo. Su denominación oficial era Casa y Audiencia de Indias. Las casas de contratación eran establecimientos destinados al control de la actividad comercial, el tránsito de personas y expediciones entre España y América. Registraban todas las mercaderías que circulaban entre España y América e intervenían en los juicios comerciales. Regulaba el comercio entre España y las colonias americanas. Territorio. Dividido en 4 virreinatos. La primera, que era Nueva España. La segunda, el Virreinato del Perú. El tercero, el Virreinato de Buenos Aires o Plata. Y por último, el Virreinato de Nueva Granada, que hoy en día es Bolivia. Se denominaba Alto Perú al territorio que actualmente es Bolivia. La Mita. El rey en los nuevos territorios entregó las conocidas encomiendas de indígenas para su adoctrinamiento y cuidado religioso. Y al haberse encontrado con inmensas cantidades de minerales preciosos en las nuevas colonias, y a efectos de su explotación, el rey creó la famosa mita. ¿Qué era la mita?
La mita era un trabajo obligatorio que cumplían los indígenas como forma de pago de tributos. Características de la mita. Todos los pueblos debían dar indios para dicho trabajo. El sistema de trabajo solo beneficiaba al Estado. Proceso independista. La Declaración de la Independencia de Estados Unidos, la Proclamación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano emergente de la Revolución Francesa, tuvieron gran influencia ideológica en las colonias españolas de América, que llevaron a cuestionar el orden imperante existente. El 6 de agosto de 1824 se realizó la Batalla de Junín, donde Simón Bolívar y Antonio José de Sucre derrotan al ejército español, cerca al lago de Junín, ubicado en un departamento con el mismo nombre. Transcurrida la denominada Guerra de la Independencia y con las batallas de Junín, en la que Bolívar vence al general español Canterac, y la de Ayacucho, en la que Sucre vence al virrey Lacerda. Prácticamente se establece el final del dominio español en el Alto Perú. Libertador Simón Bolívar emitió el decreto de 9 de febrero de 1825, que además de ser la norma que regula el orden constituyente, es la primera ley electoral del país. En este contexto, el decreto de 9 de febrero de 1825 estableció que el futuro del Alto Perú debía resolverse por la voluntad de las mismas provincias, para la cual convocaba una asamblea general de diputados elegidos en juntas parroquiales y provinciales. Asamblea Deliberante Constituyente se consideraron tres aspectos. La primera, que era la fusión del Alto Perú con el Bajo Perú, por motivos históricos culturales. Segundo, era la fusión del Alto Perú con las provincias del Río de la Plata, debido a que en un momento determinado durante la colonia las provincias del Alto Perú habían formado parte del virreinato del Río de Plata. Y por último tenemos la independencia del Alto Perú. Constitución de 1826. El proyecto de constitución fue propuesto por Simón Bolívar y estaba conformada por 11 títulos, 14 capítulos y 157 artículos, y fue aprobada por la Asamblea Constituyente con el aditamento de la religión católica apostólica romana. Es la de la República con la exclusión de todo otro culto público. En la parte orgánica, la Constitución del mismo año probablemente hace de la Constitución más original que nuestro país haya tenido. Así se había previsto 4 poderes públicos. El primero, el poder electoral, que residía en el pueblo. En este sentido, los ciudadanos debían formar cuerpos electorales. Segundo, el poder legislativo, compuesto por 3 cámaras y a su vez de 20 miembros. Tercero, Cámara de los Tribunos, equivalente a los actuales diputados, que duraban 4 años en sus funciones y tenían la iniciativa en lo referente a la administración del Estado, como división territorial de la República, contribuciones, uso de la deuda pública, sistema de pesos y medidas, construcciones públicas, industria, sueldo de los empleados públicos, etc. Cámara de los Senadores, que duraban en sus cargos 8 años y se renovaban en la mitad cada 4 años. La Cámara de Senadores participaban directamente en la acción legislativa, ya que se encargaban de la formación de los códigos civil, criminal, procedimiento y de comercio. Cámara de los Censores, cuyos componentes ejercían el cargo de forma vitalicia y tenían la función básica de realizar el control de constitucionalidad y conciliar los desacuerdos que pudieran surgir entre la Cámara de los Tribunos y la de los Senadores. El Poder Ejecutivo, el presidente de la República, que en su calidad de jefe de Estado era de carácter vitalicio y totalmente irresponsable por la conducción del gobierno. El vicepresidente, que en su calidad de jefe de gobierno era el responsable de la conducción del gobierno. El vicepresidente era designado por el presidente, con la aprobación del cuerpo legislativo, y desempeñaba sus funciones como jefe de gabinete ministerial. Los 3 ministros de Estado, de Interior y Relaciones Exteriores, Hacienda y de Guerra. El Poder Judicial, independientemente al resto de poderes públicos, y estaba compuesto por jueces, que duraban en sus funciones mientras duraban sus buenos servicios, y se estructuraba de la siguiente manera: Corte Suprema de Justicia,
Se constituía como la instancia jurisdiccional última y definitiva, Corte de Distrito Judicial cuya competencia abarcaba el ámbito departamental, partidos judiciales cuya competencia abarcaba el nivel provincial y se proveían jueces de paz en cada pueblo. En la parte dogmática establecía que eran bolivianos los nacidos en territorio boliviano. Eran considerados ciudadanos casados o mayores de 21 años que conocían leer y escribir, según el artículo 24, reconociéndose derechos eminentemente individuales y de primera generación que son civiles y políticos, como son la libertad, la propiedad, etc. Reforma Constitucional de 1831, que se dio en la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz, que sancionó y promulgó en fecha 14 de agosto del mismo año una nueva constitución. En referencia en la parte orgánica se redujeron a 3 los poderes constituidos. Primero, el poder legislativo, que era bicameral, con una Cámara de Representantes y otra de senadores. Segundo, el poder ejecutivo, a cargo de un presidente con un mandato de 4 años, pero con la posibilidad de su reelección y plenamente responsable por sus actos de gobierno. Poder judicial. En la parte dogmática se estableció que ningún ciudadano debía estar obligado a hacer o no hacer lo que la ley no mande o prohíba, según su artículo 157. Se insertó el derecho a la petición y la garantía de inviolabilidad de la correspondencia. La reforma constitucional de 1834, que mantuvo los lineamientos de la Constitución de 1831, se le efectuó durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz, siendo sancionada y promulgada el 20 de octubre del mismo año, y básicamente ante la idea de constituir la Confederación Perú-Boliviana, facultaba al presidente de la República a formar federaciones con aprobación del cuerpo legislativo, que esta era el artículo 74. Reforma Constitucional de 1839. Tras la derrota de Andrés de Santa Cruz frente a los chilenos en la batalla de Yungay y habiendo asumido el gobierno José Miguel de Velasco, se sancionó y promulgó en fecha 26 de octubre del mismo año una nueva constitución, que en la parte orgánica se mantuvieron los lineamientos básicos de la Constitución de 1831, eliminándose en el Ejecutivo a la presidencia y determinándose que ante el impedimento del presidente, la correspondencia a la suplencia al presidente del Senado. Asimismo, se prohibió al presidente anular las cámaras legislativas y celebrar tratados de federación o confederación, y se dispuso que el mandato del presidente era de 4 años, sin derecho a reelección inmediata, sino luego de transcurrido un periodo constitucional. La pena de muerte es abolida salvo en los delitos de traición a la patria, rebelión, parricidio y asesinato. Reforma Constitucional de 1843. Durante el periodo de anarquía que vivió Bolivia durante la presidencia de José Miguel de Velasco, se produjo la segunda invasión peruana, liderada por el general Agustín Gamarra, que pretendía anexar Bolivia al territorio peruano. Durante el gobierno provisorio del general José Vallivian, se sancionó una nueva constitución denominada la Ordenanza Militar por su extrema rigidez. Parte orgánica. Eliminaba la responsabilidad presidencial y ampliaba el mandato presidencial a 8 años, sin derecho a la reelección, hasta transcurrido un periodo constitucional. Además, establecía que el presidente podía disolver las cámaras legislativas cuando desconozcan la Constitución. Reforma Constitucional de 1851. Habiendo renunciado a la presidencia el general José Vallivian, se asumió a la presidencia José Miguel de Velasco, quien fue derrocado por el general Manuel Isidoro Belzu, quien propició, sancionó y promulgó el 21 de septiembre de 1851 un nuevo texto constitucional, en cuya parte orgánica se redujo el periodo presidencial a 5 años y se determinó que el presidente y sus ministros deberían volver a ser responsables de sus actos de gobierno. Teoría constitucional y nueva constitución política del Estado 135. En la parte dogmática aparece la fórmula de ningún hombre puede ser detenido, arrestado, preso ni condenado a pena, si no es en los casos según las reformas y los tribunales establecidos por las leyes publicadas con anterioridad al hecho por el que debe ser detenido, preso, arrestado o condenado. Antecedente. El presidente constitucional y primer presidente civil de Bolivia fue José María Linares, afirmando que los males bolivianos procedían de un profundo estado de corrupción y declaró en sí la dictadura, aboliendo la constitución para moralizar la nación,
pero esa decisión provocó su derrocamiento por un golpe de Estado, ejecutado por sus mismos hombres de mayor confianza, Ruperto Fernández, quien era su hijo adoptivo, el general José María Achá, que era el ministro de Guerra, y Antonio José Sánchez, que era el prefecto de La Paz. Realizados nuevos comicios electorales, eligió al general José María Achá como nuevo presidente. Reforma Constitucional de 1861. El general José María Achá promovió un nuevo texto constitucional sancionado el 29 de julio y promulgado el 5 de agosto del mismo año, que en su parte orgánica redujo el periodo presidencial a 3 años y estableció que el grado superior de capitán general es inherente a la presidencia de la República. En la parte dogmática aparece que la fórmula en el sentido que ni el Congreso ni ninguna asociación puede conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, ni la suma del poder político, ni otorgarle supremacías porque la vida y el honor o los bienes de los bolivianos queden a merced del gobierno o de alguna persona. Reforma Constitucional de 1868. Habiendo a Mariano Melgarejo triunfado en un cuartelazo en contra del presidente José María Achá, asumió la presidencia de la República, promoviendo una reforma constitucional sancionada el 17 de septiembre y promulgada el 1 de octubre del mismo año, que en su parte orgánica de la nueva Constitución se retornó a un legislativo bicameral y se estableció que el periodo presidencial era máximo de 4 años, con un derecho a la reelección inmediata, mientras que la parte dogmática no presentó ninguna innovación. Reforma Constitucional de 1871. Derrocado Mariano Melgarejo y habiendo asumido la presidencia Agustín Morales el 18 de octubre del mismo año, se restableció la Constitución de 1861 con ligeros cambios, como ser el periodo presidencial de 4 años sin derecho a la reelección inmediata. En la parte orgánica y en la parte dogmática se estableció que en su artículo 33 son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Reforma Constitucional de 1878. Luego de que el general Hilarión Daza triunfara en el golpe de Estado en contra Tomás Frías, proclamándose así presidente propicio, un nuevo texto constitucional que fue sancionado el 14 de febrero de 1878 y promulgado el 15 de febrero del mismo año, que nos decía que en la parte orgánica del Poder Legislativo se retornó al sistema bicameral, pudiendo los legisladores censurar a los ministros del gabinete y se repuso la vicepresidencia. En la parte dogmática no se presentó ninguna innovación alguna. Reforma Constitucional de 1880. Tras la derrota en la Guerra del Pacífico y la caída de Hilarión Daza, se restableció la Constitución de 1878, nombrándose como presidente al general Narciso Campero, quien propició un nuevo texto constitucional sancionado el 17 de octubre y promulgado el 28 de octubre del mismo año. En la parte orgánica se crean 2 vicepresidencias y en la parte dogmática no se realizaron ningún cambio. Reforma Constitucional Parcial de 1906. En la legislatura de 1906 se sancionó la reforma constitucional referida a la libertad de culto religioso, que estaba en su artículo número 2. Esta fue promulgada en fecha 27 de agosto del mismo año, derogándose el capítulo del Código Penal referido a los delitos contra la religión. Reforma Constitucional Parcial de 1921. La revolución republicana que determinó con el gobierno liberal del presidente José Gutiérrez Guerra, que fue del Partido Liberal, llevó al poder del Partido Republicano, que convocó una convención nacional que decidió mantener la Constitución de 1880, pero con la eliminación de la segunda vicepresidencia, eligiendo además a Bautista Saavedra como presidente. Referéndum Popular de 1931. Fue derrocado el presidente Hernando Siles por la denominada Revolución Constitucionalista, que buscaba instaurar una reforma constitucional, instaurándose en el gobierno una junta militar que presidía por el general Carlos Blanco Galino, quien convocó un referéndum popular el mismo año. Esta fue propuesta de 9 reformas constitucionales, entre las que se encontraban la incorporación del habeas corpus, la creación del Consejo Económico Nacional, la limitación del estado de sitio, tiempo máximo de 90 días, la fijación de dietas por asistencia para senadores y diputados, la improrrogabilidad del periodo presidencial de 4 años, pudiéndose reelegir a él mismo. Nuevamente, después de transcurridos 2 periodos constitucionales, la creación de la Contraloría General de la República,
el reconocimiento de la autonomía universitaria, la ampliación de las atribuciones del Poder Judicial, pudiendo el mismo reconocer y resolver sobre la validez o invalidez de las elecciones populares, la incorporación de la descentralización administrativa. Reforma Constitucional de 1938. La Guerra del Chaco, que finalizó el año 1935 y en la que habían participado por primera vez bolivianos de todas las regiones, provocó un profundo sentimiento nacionalista, que en una materia constitucional se tradujo en la Constitución del mismo año y sancionada el 28 de octubre durante la presidencia del teniente coronel Germán Buch, que inauguró en Bolivia el denominado constitucionalismo social. Esta constitución incorpora los llamados regímenes especiales, que son 5. El primero es el régimen económico y financiero, que es la justicia social. Segundo, el régimen social, que es el trabajo y el trabajador. El tercero, el régimen familiar, protección a la familia y el matrimonio. El cuarto régimen es el régimen cultural y la educación. Régimen agrario, que es el agente del campo y sus derechos. Reforma Constitucional de 1945. Tras la Revolución de 1943, llegó a la presidencia el teniente coronel Gualberto Villarroel, quien convocó a una nueva convención nacional que aprobó una nueva constitución. En la parte orgánica se amplía el periodo presidencial a 6 años, sin posibilidad de la reelección. En la parte dogmática, se otorga a la ciudadanía a las mujeres el derecho de voto en elecciones municipales en el artículo 46, además de reconocerse el matrimonio de hecho para las uniones concubinarias de más de 2 años o cuando en dicha relación se haya procreado un hijo en el artículo 131. La Constitucional de 1947. Derrocado el presidente Villarroel, asumió el gobierno una junta de gobierno integrada por los vocales de Corte Superior del Distrito de La Paz. Parte orgánica. Estableció que el periodo presidencial era de 4 años, existiendo la posibilidad de reelección después de un periodo presidencial. Además establecía que los alcaldes eran elegidos por los consejos municipales, que estos eran elegidos por sufragio popular, y estableció que el Senado aprobaba o rechazaba los ascensos a coroneles y generales, eran propuestos por el Poder Ejecutivo. En la parte dogmática, se estableció que la mujer extranjera casada con boliviano podía adquirir la nacionalidad de su marido. Reforma Constitucional de 1961. Emergentes de la Revolución del 9 de abril de 1952, tenemos 3 decretos. El primero, que es el 21 de julio del mismo año, que establece el sufragio universal. El segundo, que es el 31 de octubre del mismo año, que dispone la nacionalización de las minas de propiedad de Patiño, Aramayo y Joixni a favor del Estado. El tercero, tenemos la ley del 2 de agosto de 1953 que declara la necesidad de abolir el latifundio y restablecer la reforma agraria nacional y declara que el trabajo es título suficiente para la propiedad de la tierra. Reforma Constitucional de 1967. Durante el gobierno del general René Barrientos Ortuño, llega a sancionarse y promulgarse el mismo día 2 de febrero de 1967 por la Asamblea Constituyente una reforma constitucional que elimina en su parte jurídica a las denominadas milicias del pueblo y prohíbe la reelección presidencial, sino teoría constitucional y nueva Constitución Política del Estado 139. Es después de un periodo constitucional e introduce en la parte dogmática la defensa de derechos y garantías al recurso de amparo constitucional. Reforma Constitucional Parcial de 1994. Durante el gobierno constitucional de Jaime Paz Zamora se promulgó la Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, promulgada la Ley 1473. Durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada se emitió la Ley de Reforma Constitucional, que era la Ley 1585, que define a Bolivia como multiétnica y pluricultural, reconociéndose la organización y autoridades de administración de justicia indígena. Se establece que la mitad de los diputados serían elegidos en circunscripciones uninominales. Se determinan los 18 años a efectos de la adquisición de la ciudadanía. Se crean el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Se incorpora el voto constructivo de censura para destituir al alcalde. Reforma Constitucional Parcial del 2004. Mediante la Ley 2631, el 20 de febrero de 2004, se modifica la Constitución. Se caracteriza al Estado boliviano como un
Estado social y democrático de derecho que sostiene como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad y la justicia. En el artículo 232, concordante con el artículo 4, se introduce a la Asamblea Constituyente como mecanismo de reforma total de la Constitución. Se introduce el mecanismo de democracia directa como ser la iniciativa legislativa ciudadana y el referéndum. Se introduce el habeas data, equivalente a la acción de protección de privacidad en la Constitución, que es en el artículo 23. Se determina que la nacionalidad boliviana no se pierde por adquirir nacionalidad extranjera. Se hace referencia al derecho de organización y ejercicio político por parte de los pueblos indígenas. Reforma Constitucional del 2009. Vigente desde el 9 de febrero, está organizada y estructurada de la siguiente forma. En primera parte, referida a las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías, que estas encontramos en el artículo 1 al 144 de la Constitución. Segunda parte, referida a la estructura y organización funcional del Estado, que encontramos en el artículo 145 al 268. La tercera parte, referida a la estructura y organización territorial del Estado. Y la cuarta parte, referida a la estructura y organización económica del Estado, en el artículo 369 al 409. Y por último tenemos la quinta parte, referida a la jerarquía normativa y reforma de la Constitución. El siguiente video fue realizado por el estudiante Juan Leonardo Chuquime Gamboa, estudiante de Derecho de la Universidad Aquino Bolivia, sede La Paz, periodo segundo de 2020. Fuente de información, libro Teoría Constitucional y Nueva Constitución Política del Estado, Dr. Boris Wilson Arias López. Agradecimientos al Dr. Andrés Rolando Ávila Blacut y estudiantes de Derecho y público en general. Muchas gracias por su atención.